Bien, en el día de hoy vamos a terminar la partecita que se nos quedó. Lamentablemente, en el día de hoy no vamos a tener la presentación. El hermano que normalmente la hace, se le complicó la semana completa y no le fue posible. Así que vamos a terminar y sí vamos a tener un pedacito de la presentación de la última, pero lamentablemente en esta semana no vamos a poder tener esa presentación. Nosotros nos habíamos quedado después del diluvio en Génesis capítulo 10 y 11, ¿verdad? Cualquiera que conoce esa porción ahí dice, bueno, pastor, pero total, ahí lo que hay es un reguero de genealogía y de nombre que uno ni entiende, y lo único importante ahí es la Torre de Babel. Bueno, mis hermanos, cuando la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es toda. Y esto incluye las genealogías y esto incluye las porciones que a veces son un poquito pesadas para nosotros. Tienen su razón de ser, no están ahí porque sí, no, están ahí porque son necesarias. Así que luego que termina el diluvio, en el capítulo 10 se inicia con una de las tantas sesiones que hay en el libro de Génesis, que se inicia con la palabra geneseos. Estas son las generaciones, estos son los orígenes, estos son los principios, que es de donde viene el nombre de Génesis, como vimos al principio. Es una palabra griega tomada de la Septuaginta. En el principio es la palabra que aparece en varias ocasiones. Y uno se pregunta, ¿por qué dedica Moisés tanto espacio para escribir sobre el origen de otras naciones? Bueno, mis hermanos, las razones pueden ser muchas. Por un lado, demostrar que la humanidad es una. Ustedes recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo en Hechos 17:26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Bueno, Dios quiere mostrar que de un solo linaje vienen todas las naciones. Además, no deja de ser que se implica que en el plan de redención están incluidas todas las naciones. El plan de redención no es para Occidente, el plan de redención es para toda la humanidad. Y a través del pueblo escogido es que serían benditas todas las naciones de la tierra. De hecho, esta genealogía nos explica cómo y dónde fueron distribuidos los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Los 3 hijos de Noé que sobrevivieron junto con Noé y su esposa. Cuando nosotros vamos ahí, nosotros nos damos cuenta quiénes descienden de Sem, quiénes descienden de Cam, quiénes descienden de Jafet. ¿De dónde desciende el pueblo de Israel? Los semitas descienden de Sem. ¿Ustedes recuerdan el hijo que vio la desnudez de su padre? ¿Quiénes descienden de ahí? Canaán, los cananeos. O sea que hay repercusiones a veces permanentes en nuestra descendencia de decisiones que nosotros en un momento determinado podemos tomar. Y hay 2 detalles particulares que queremos llamar la atención. Por un lado, y esto si no se dice, no se sabe, porque no se nota ahí. Pero mis hermanos, históricamente hablando, esta genealogía es única en la literatura de la antigüedad. Aún los críticos modernos hoy admiten que es un documento histórico notable. Para nosotros puede parecer un reguero de nombres ahí, pero la verdad es que es un registro notable, es un registro importante. ¿Por qué? Porque conforma el punto de unión entre las naciones históricas de la antigüedad y los tiempos prehistóricos de Noé. Es la conexión que nos lleva hasta Adán. No existe ningún otro documento comparable a este que se haya descubierto hasta el momento. Pero en segundo lugar, nosotros nos damos cuenta ahí de un estilo típico del Génesis. No recuerdo si lo vimos o no, pero lo recuerdo. Génesis acostumbra tratar primero con aquellos que no son el objeto de su interés. Y siempre deja para último con quien va a terminar desarrollándose. Así que nosotros vemos que habla de la descendencia de Cam, la descendencia de Jafet y deja para último la descendencia de Set. ¿Por qué? Porque de ahí es que viene Abraham, de ahí es que viene el Redentor. Entonces, el tema central de la Escritura es la redención en Cristo.
Y es muy típico. Ustedes ven que cuando trata, por ejemplo, Jacob y Esaú, hablan de Esaú, ya terminó con Esaú. ¿Y qué sigue? Todo el resto hablando de Jacob. Ocurre vez tras vez. Se trata primero los personajes que están ahí, que hay que mencionarlos, pero se deja de último aquel que va a ser desarrollado. Y es de los hijos de Sem que llega la simiente escogida. Cuando llegamos a Génesis capítulo 11, nosotros vemos cómo se dispersan las naciones. Y es interesante la razón que ellos esgrimen para hacer esta torre. Dice, vamos a hacer una torre para hacernos un nombre y por si fuésemos esparcidos. En primer lugar, una motivación pecaminosa, el orgullo. Pero en segundo lugar, una desobediencia, por si fuésemos esparcidos. Pero ¿cuál fue el mandamiento de Dios del principio? Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. En otras palabras, multiplíquense y espárzanse. Y ellos dicen, vamos a hacer una torre por si fuésemos esparcidos. Pero es que ustedes no fueron creados para eso. Ustedes fueron creados para llenar y poblar la tierra. Además, algunos piensan que esta torre, por la cultura de la época, podía tener otro tipo de propósitos religiosos, lo cual añadiría a su pecado de desobediencia. La ciudad fue llamada Babel porque el Señor lo que hizo fue, y es interesantísimo el texto, porque aparece en plural y tal parece que es la Trinidad que habla. Cuando aparece Dios hablando, dice, he aquí, ya ellos se le metió eso, lo estoy traduciendo al dominicano, ya ellos se le metió eso en la cabeza y no hay quien se lo quite. Así que descendamos y confundamos su lenguaje para que no puedan seguir. ¿Y con quién está hablando Dios? ¿Con los ángeles? No, Dios no consulta a nadie. Nosotros vemos en la Escritura, en los Salmos, en Job, que Dios no consulta a nadie. Aparentemente tenemos buenas razones para pensar que es una intercomunicación entre los miembros de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero lo cierto es que la forma en que se detuvo ese proyecto fue que Dios confundió su lenguaje. Ustedes se imaginan de un momento a otro que no hay forma de entenderlo porque yo no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que tú me estás diciendo. Bueno, pero búsquense un traductor. ¿Y qué traductor había si era la primera vez que cada cual estaba hablando diferentes idiomas? O sea, no había forma de solucionarlo. Así que tuvieron que esparcirse y uno asume que no es que cada individuo hablaba un idioma diferente, sino que quizás grupos familiares hablaban un idioma diferente. Porque no podemos pensar, y ya esto cae en el plano de la especulación, pero yo creo que tiene cierto grado de raciocinio, si uno lo piensa así, que Dios también iba a confundir la lengua de los miembros de la familia. ¿Usted se imagina que uno llegue y no se puede comunicar ni con la esposa ni con los hijos? No, uno supone que fue como por grupos familiares y se vieron obligados a cada cual buscar su zona y su área donde se iba a desarrollar. Dios cumple sus propósitos, tú y yo, queramos o no. Así que lo mejor es que nosotros tratemos de estar siempre alineados con los propósitos de Dios. Porque lo que sí es seguro que se va a cumplir son los de Él. Los tuyos y los míos, no importa qué tanta intensidad le pongamos, no importa qué tanto insistamos. Cuando Dios dice por aquí, una de dos, o tú vas voluntariamente, yo también, y es lo mejor que puede suceder, ¿no? Nosotros brincamos, saltamos, tiramos muchísima patada voladora y al final, ¿qué terminamos haciendo? Yendo donde Dios era, pero posiblemente un poquito agolpeados y abollados. Así que lo mejor es tratar de estar siempre alineados con la voluntad de Dios. Ahora, no sé si pensaron en esto, qué interesante. Cuando la razón es el pecado y cuando la razón es la voluntad explícita de Dios. ¿En qué otra ocasión sucedió algo como lo de Babel? En Pentecostés. En Pentecostés. Ajá. Y entonces, ¿fue un juicio de Dios? No, al contrario. Fue el inicio de la era del nuevo pacto. Fue el inicio de la iglesia cristiana. ¿Y por qué Dios hace eso tan parecido a algo que fue un juicio? Bueno, una forma de demostrar que cuando el Señor decide Él
y Él siempre decide, pero cuando Él hace algo por buenos propósitos y sale de Él, no hay forma de que las cosas salgan mal. Ahora, cuando es un juicio de Dios es diferente, porque es es trastocando nuestros caminos. Así que vemos dos ocasiones en que un grupo de personas están hablando idiomas diferentes y debe ser un escenario confuso, pero en uno no se entendía a nadie. En el otro, ¿qué sucedía? Todos los extranjeros que estaban ahí estaban maravillados de que estaban oyendo la palabra de Dios en su propia lengua. Y los que estaban hablando posiblemente ni sabían qué era lo que estaban diciendo, pero estaban hablando la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, con eso uno termina lo que se llama la historia primitiva. Recuerdan que el libro de Génesis se divide en dos grandes secciones. Historia primitiva, capítulo 1 al 11. Historia patriarcal, capítulo 12 al 50. Vamos ahora a entrar y lamentablemente, como les repito, no tenemos hoy las imágenes, así que va a ser un poquito más difícil seguirnos, pero vamos todos a tratar de hacer un esfuerzo, ¿verdad? Luego de los primeros 11 capítulos del Génesis, que hablan del origen del mundo hasta la época del patriarca, entonces se deja a un lado la historia primitiva para empezar a relatar la historia de una familia. Y en definitiva, para empezar a relatar la historia de Israel. Por eso, en los capítulos 12 al 50, los personajes importantes son Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob, su hijo José. Aunque es de José que viene el Salvador. ¿De quién viene? De Judá. Habla de José porque tiene grandes enseñanzas y fue porque fue el instrumento utilizado por Dios para preservar a su pueblo recién nacido. Es por eso que lo trata. Pero más adelante, de lo que sigue tratando, no son de los descendientes de José, sino de los descendientes de Judá, porque de ahí era que vendría la simiente prometida. Bien. De Génesis 12 al 25 solamente vamos a tratar. Recuérdense que esto es síntesis, eso es una palabrita importante. No se concentren en la palabra Antiguo Testamento, concéntrense en la palabra síntesis. Hay tantas cosas que de cada capítulo uno pudiera sacar, varios sermones. Pero el propósito no es detenernos uno en uno. De hecho, uno pudiera dar una clase solamente de Génesis y 12 clases no fueran suficientes. Uno tiene que elegir cuál va a ser el enfoque. Así que recuerden que es una especie de vuelo de pájaro tratando de sintetizar y de ir sacando las enseñanzas principales. Así que nosotros llegamos a Abraham y su llamamiento. Y es interesante cómo a Abraham le cambian el nombre de Abraham a Abraham. Y aunque no hay evidencia lingüística de qué significa Abraham, uno puede deducir por lo que se dice en el texto que Abraham significa padre de muchedumbre de gentes. Abraham sin la H intercalada significa padre enaltecido. Se le cambia a Abraham y se dice que se le cambia así porque él sería padre de muchedumbre. Pero etimológicamente hablando no es que existe una evidencia clara de que Abraham significa esto. Ahora es interesante de dónde fue llamado Abraham. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Eso es allá en Mesopotamia. Y una vez más nosotros vemos el estilo de Génesis. ¿Ustedes recuerdan que acabamos de hablar de la tabla de las naciones en Génesis 11? Bueno, pues no solamente se concentra en Sem, sino que más adelante se dice que Taré engendró a 3 hijos, a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán era el padre de Lot, hermano de Abraham, por lo tanto, Lot era sobrino de Abraham. Ustedes siempre han oído, Lot es sobrino de Abraham. ¿Por qué? Bueno, porque el papá de Lot y Abraham eran hermanos. Si usted va a la genealogía de
Génesis 11 se va a dar cuenta de lo mismo. Viene hablando y finalmente taré, y es como que abre una ventana. Usted ha visto como es verdad en las computadoras que usted está viendo, y cuando usted quiere algo que le interesa, usted abre para ampliarlo. Bueno, eso es lo que el Génesis hace. La familia de Abraham moraba en Ur de los Caldeos y no eran creyentes, eran todos idólatras. ¿Y dónde dice eso en Génesis? Pregunta, ¿dónde dice eso en Génesis? No tengan temor de responder, en ningún lugar. En ningún lugar. Porque esa información nosotros no la tenemos en el libro de Génesis, sino en el libro de Josué. Cuando Josué antes de morir está diciendo que yo y mi casa vamos a servir al Señor, él dice en Josué 24:2 lo siguiente. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Servían a otros dioses. Así que Dios, una vez más, soberanamente decide llamar a Abraham. Eso fue porque Dios vio en Abraham, halló gracia. Te han oído mucho esa frase, ¿verdad? Y Noé halló gracia. Y yo no sé por qué nosotros cada vez que leemos esa expresión la tergiversamos. Halló gracia, no halló justicia. Eso no es lo que dice. ¿Qué es gracia? Un don inmerecido. No fue que Dios vio a Noé y dijo, wow, pero este sí es verdad. No, halló gracia. A Noé, gracias. Ayúdenme porque yo lo digo y ni cuenta me doy. Yo le cambio los nombres. Abraham halló gracia. Abraham halló gracia delante de los ojos del Señor. Y el Señor quiso de todos esos paganos, déjame tomar a este y traerlo, para de él levantar un pueblo de donde traeré el Mesías, de donde cumpliré la promesa que hice ya tan temprano como en Génesis 3, capítulo 3, versículos 15. En este pasaje final, nosotros vemos cómo Taré, el padre de Abraham, toma a su hijo y a Lot, y su nieto, y se van de Ur de los Caldeos para ir a Canaán, y se quedan en Harán. Si uno lee el texto en Génesis, la impresión que da es que Taré salió de Mesopotamia hacia Canaán, se pararon en Harán y ahí murieron, y pareciera como que Dios llamó a Abraham estando en Harán. Sin embargo, si usted está familiarizado con las Escrituras, usted sabe que dice la Biblia que Dios llamó a Abraham estando en Ur de los Caldeos. Pero cuando usted lee esta porción, esa no es la idea que da. No parece que fue así. No parece que fue así. Ahora, como la Biblia se explica a sí misma, hay dos textos que nos muestran que ciertamente Dios llamó a Abraham estando en Ur. En Génesis capítulo 15, versículo 7 dice: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios fue que sacó a Abraham de Ur. Bueno, pero pastor, puede ser que Dios sacó a Abraham a través de la voluntad de su padre, Taré, que quiso llevárselo. Bueno, lo que pasa es que cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos el discurso de Esteban antes de ser asesinado por el pueblo, dice allí en Hechos capítulo 7, versículos 2 al 4: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Fue en Mesopotamia que Dios se apareció a Abraham. Y dice, de manera específica, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra a la cual vosotros habitáis ahora.
Así que es obvio que Dios se le apareció estando en Mesopotamia, y aunque él salió con su padre, hicieron una parada en Harán hasta que su padre muriera y después él siguiera, pero lo cierto es que él fue llamado por Dios estando en Mesopotamia y siendo toda la familia una familia pagana. Algo jocoso de cómo hoy muchos malinterpretan las Escrituras. Y hermanos, es impresionante la cantidad de personas que no tienen el más mínimo criterio para interpretar las Escrituras. No estoy hablando de ser un experto, ni mucho menos, sino de reglas elementales de interpretación, y por eso es que salen todas esas cosas tan extrañas. Y recuerdo haber escuchado de alguien que estaba hablando de la importancia de ser sal y luz del mundo. Debemos ser luz, debemos ser sal. Y él dice, así como Abraham, que fue sal del mundo. ¿Y dónde tú sacas eso? Entonces él citó este texto, donde se dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Uno se sonríe, mis hermanos, uno se sonríe, pero de verdad, no es un chiste, es que eso ocurre hoy. Eso ocurre hoy. En nuestra propia iglesia hace muchos años, una hermana le dijo a uno de los pastores, pastor, ya yo estoy cansada de mi esposo, yo lo voy a dejar. Pero no, mi hermana, ¿qué razón hay? Tú no tienes razón. No, ya encontré una razón bíblica. Pero, ¿dónde tú encontraste? Entonces ella dice, bueno, yo estaba leyendo y vi un texto que dice, resistid al malo. Pastor, ya yo no resisto a mi esposo. Bueno, una vez más, es el tipo de mala interpretación cuando uno no es apegado a las Escrituras. Cierro el paréntesis, eso es solamente algo, ¿verdad?, de descanso. Bien, mis hermanos, nosotros vemos el llamamiento de Abraham a partir del capítulo 12. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el acontecimiento más importante en la historia del Antiguo Testamento? Quizás algunos pudieran pensar en la salida del pueblo de Egipto. Es un evento súper significativo. O sea, la salida de Israel de Egipto y el cruce del Mar Rojo es un evento súper significativo. Sin embargo, posiblemente el evento más importante en todo el Antiguo Testamento es el llamamiento de Abraham, porque aquí se pone en marcha de manera evidente la obra de redención que Dios había insinuado, como decimos en Génesis 3:15. Dios había puesto la mirada en distintos individuos en esa corta historia primitiva. Abel, luego Set, luego Enoc, luego Noé, Sem. Pero ahora el Señor se propone levantar un pueblo especial. Y notemos la importancia trascendental de este hecho. De Génesis 1 a 11 se describe de una manera muy general lo ocurrido en la tierra en mínimo 2000 años. Decimos mínimo porque no tenemos exactitud, las genealogías no se pueden sumar porque hay saltos en las genealogías, pero mínimo 2000 años de historia se resumen en 11 capítulos. 11 capítulos. Sin embargo, para tratar solamente de Abraham se le dedican 13 capítulos. Algunos pueden decir, pastor, pero los capítulos fueron colocados después. Claro, pero nosotros usamos así para hablar de las porciones. La porción que se dedica a Abraham, si queremos ser, ¿verdad?, literales, es mayor solamente a una persona que la que se dedica a 2000 años de historia de la humanidad. Cada libro que se escribe tiene un propósito y una meta, y esos propósitos y metas dictan el material que va a tratar. Como la Biblia tiene como centro y su historia es la redención en Cristo Jesús, todo lo que tenga que ver con eso es lo que se va a tratar. Más adelante nosotros vamos a ver, cuando se llega a la historia del pueblo de Israel, cómo se tratan reyes que no tienen ninguna importancia histórica y se le da muchísimos relatos, y sin embargo otros que históricamente hablando fueron más trascendentales se trata solamente en unos pequeños párrafos. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque el propósito de la Biblia no es hacer un recuento histórico de lo que fue importante mundialmente. El propósito de la Biblia es hacer un recuento de cómo Dios fue tejiendo todos los acontecimientos para traer al mundo al Salvador de los hombres. Eso es lo que hace diferencia. Así que
Abraham es el personaje más importante de Génesis y uno de los más importantes para la Biblia entera. Recordemos que aunque para los judíos Moisés era el gran legislador y la autoridad final en cuanto a la ley, ¿cómo se llamaba la ley de Dios? La ley de Moisés. No obstante, Abraham era el padre de la fe y ellos se jactaban de ser hijos de Abraham. Ustedes recuerdan a los fariseos cuando atacaban al Señor que le decían: ¿y qué es lo que tú te crees? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué le dice Cristo? Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes creyeran en mí. Pero ellos decían: somos hijos de Abraham. Es como el punto de partida. Es interesante que las tres religiones monoteístas actuales tienen a Abraham como uno de sus personajes importantes. ¿Cuáles son esas tres religiones monoteístas? Fuera de esto, todas las demás religiones son animistas, politeístas. Hay hoy tres grandes religiones monoteístas. ¿Cuáles son? Islamismo, cristianismo y judaísmo. Esas son las tres grandes religiones monoteístas hoy. Cuando hablamos de monoteísmo, hablamos de religiones que creen en un solo Dios. Después, todo lo demás creen en varios dioses o son animistas. O sea que Abraham es un personaje trascendental en la historia universal, pero también, y lo más importante, en la historia bíblica y en la historia de la redención. Dios llama a Abraham y le hace promesas. Y podemos destacar de manera especial tres promesas trascendentales para Abraham y sus descendientes. Le dice que iba a heredar la tierra de Canaán. Le dice que llegaría a ser una gran nación y que por medio de su descendencia todos los linajes serían benditos. Esta es el centro de la promesa de Dios a Abraham. Ahora, recordemos el contexto del que Dios sacó a Abraham. Así que Dios tenía que formarlo, Dios tenía que desarrollarlo, Dios tenía que probarlo. Y hermanos, nosotros sabemos, aunque no queramos, que no hay crecimiento sin dolor, que las pruebas lo que hacen es acercarnos más al Señor. Todos nosotros quisiéramos crecer, o la gran mayoría de nosotros quisiéramos crecer, pero eso no ocurre siempre en una atmósfera de gozo, paz y tranquilidad. Normalmente el crecimiento viene a través de las dificultades, a través de las luchas. Así que ustedes recuerdan lo que dice en el Nuevo Testamento: si alguno quiere paciencia, pídasela a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? ¡Tuing! Paciencia. No, dice que Dios te va a mandar pruebas. ¿Para qué? Para que tú desarrolles paciencia. Ay, Señor, yo no quiero así. Bueno, pero tú quieres o no quieres, porque no hay otra forma. El carácter de siervos de Dios, el carácter de un hombre, una mujer de Dios, es formado a través de las circunstancias difíciles, complicadas de su vida. Y en ese sentido, la vida de Abraham fue probada de diferentes maneras. Empezando por pedirle que salga de su tierra a una tierra que yo te mostraré. Abraham, sal. ¿Para dónde? Eso no es problema tuyo. Sal, que yo te voy a llevar. Pero, Dios, ¿y tú no me puedes presentar aunque sea una fotico para yo saber dónde es que tú me quieres llevar? No, solamente que tú sepas que es una tierra que fluye leche y miel. Solamente que tú sepas que yo te voy a hacer bien. Pero sal. Y lo grande es el tiempo. Nosotros salimos y queremos estar allá la semana próxima. No. Luego, ya él llega a Canaán. Y estando allí como cerca de 10 años, llega una gran hambre a la tierra de Canaán. Y él tiene que mudarse a Egipto. Pero Señor, no fue aquí. No era esta tierra que tú me dijiste que me iba a dar. Para Egipto. Donde, tristemente, Abraham peca diciendo mentira con tal de protegerse. Diciendo que su esposa era su hermana. Lo cual era una media verdad. El punto es que
la mentira no solamente es la negación de la verdad, sino también la manipulación de ella. Era media verdad, pero a él lo que le interesaba era que entendieran lo que no era, porque su mujer era hermosa. Y no querían que por tomar a su mujer lo mataran a él. Así que le dijo, desde que salieron le dijo, donde quiera que vayamos, tú vas a decir que tú eres mi hermana. Pues eso es incorrecto. Más adelante nosotros vemos cómo se arma un conflicto entre él y su sobrino Lot. Y tienen que separarse. Luego, estando Lot en Sodoma, hay un conflicto territorial y 5 reyes contra 4. Y el rey de Sodoma es derrotado y llevado cautivo también su sobrino Lot. Y ahí tiene Abraham que involucrarse junto con todos sus hombres a rescatar. Hermanos, yo no sé por qué nosotros tenemos una idea de estos siervos de Dios como que eran personas así como nosotros y como todo tiene que ser como muy pacífico. O sea, usted no se imagina, quizá la mayoría de ustedes no se recuerda o no imagina a Abraham con un arma en la mano peleando. No, ese era un hombre de Dios, por eso mismo. Sí, es que nosotros a veces nos desubicamos. Por eso mismo. Él fue con un grupo de sus empleados y otros aliados que había hecho a rescatar a su familia. Eso era parte de su responsabilidad. Y hermanos, si por sus venas corría sangre como la tuya y la mía, óigame, no estamos hablando de... ¿Tú puedes hacerme el favor de entregarme a mi sobrino? No, uno va y uno no sabe lo que va a pasar. O sea, yo me puedo morir, me puedo matar. Yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Había temor, había peligro. O sea, era una prueba real. Y luego la larga espera por la promesa del hijo de la descendencia. Quizás lo veamos un poquito más detallado más adelante, pero mis hermanos, nosotros vemos que Dios le promete descendencia y nosotros pensamos que eso ocurre de una vez. Hermanos, 25 años después fue que Dios le cumplió la promesa. 25. Mire, piensen aquí, ¿qué usted estaba haciendo 25 años antes? Hay aquí algunos que dicen, pues pastor, no puedo pensar porque yo tengo 24. Aquí hay algunos sentados. 25 años atrás, piénselo. Los más viejitos como nosotros no se emocionen mucho. Porque si uno piensa 25 años atrás, uno recuerda, oye, me estaba todo con toda mi energía y toda mi fuerza, no me dolía nada, no tenía limitaciones. Pero lo que quiero enfatizar es, de eso hace mucho tiempo, 25 años, para ti, para mí, de verdad es mucho tiempo. Y Dios le dijo, yo te hice la promesa y yo te la voy a cumplir. Uf. Y después, que finalmente de 25 años, nace Isaac. Cuando Isaac está jovencito, Dios le dice, ve y sacrifícame a tu hijo. Y lo genial de todo eso es que él no se sienta, Señor, ¿tú estás seguro? Pero explícame bien, ¿qué es lo que tú quieres? No, el texto dice que ve, sacrifícame a tu hijo, a quien amas, dice el texto. Y Abraham dice, bueno, el Señor es que sabe. Wow, mis hermanos, ¿cuánto nos falta a nosotros de eso? De tener la conciencia. Yo no entiendo mucho lo que el Señor quiere, pero si esto es para mi bien y yo no tengo que entenderlo, yo solamente tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Cuánto nos falta de eso? Pero cuando llegamos al capítulo, y eso es como una especie general de introducción, cuando llegamos al capítulo 12, nosotros vemos cómo empieza Abraham su traslado. Se traslada saliendo de Ur, va hacia Harán, allí muere su padre y luego entonces sigue hacia Canaán. Y cuando llega el hambre, ahí mismo en el capítulo 12 ya se relata que él tiene que trasladarse y decirle a Sarai, su esposa, que fue a lo que acordaron desde la salida, di que eres mi hermana, porque dice que era una mujer muy hermosa. Ahora, entre todas esas salidas y entradas de Abraham, ¿saben qué destaca? Como un elemento así incidental, que con mucha frecuencia, donde quiera que él llegaba, ¿qué él hacía? Hacía un altar. Donde quiera que él llegaba, hacía un altar. Hermanos, era un hombre que estaba consciente de que lo más importante en la vida es su relación con Dios. No importa dónde él fuera, él hacía un altar. Hermanos, nosotros muchas veces decimos que sí
a verdades generales de la Escritura. Pero a la hora de que esto afecta directamente nuestras vidas, como que no funciona. Siempre he dicho, me asombra y me choca cuando veo a hermanos que vienen muy contentos porque les salieron los papeles para Estados Unidos, porque sus diligencias para Canadá prosperaron y vienen felices a decirme que se mudan. Y una de mis primeras preguntas obviamente es, ¿y ya sabes dónde te vas a congregar? Respuesta, no, pastor, todavía no hemos investigado. Ustedes ven que es una tontería. Para mí eso no es una tontería. Para mí eso dice mucho de dónde está el corazón de cada uno. ¿Y cómo yo me voy a mudar a un sitio si yo ni siquiera sé si voy a ser alimentado? Si voy a tener una vida eclesiástica, si voy a tener un lugar donde adorar al Señor. Entonces ahí salen las verdades generales. El Señor está en todo lugar. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque cuando nos queremos defender, sí es verdad que el Señor está en todo lugar, pero nosotros necesitamos un cuerpo local para desarrollarnos, para crecer. Y lamentablemente, no en todos los lugares lo hay. Peor aún, a veces se escogen lugares que uno dice, wow, pero no es el único elemento. Hay que pensar en la cultura. O sea, muchas veces se va uno detrás del aspecto económico y pasa muchísimo trabajo con los hijos. Porque es una cultura que desde que abren los ojos hasta que los cierran, es bombardeándolo con antivalores. Y después eso se cosecha. Ay, ¿qué fue? Pero qué pena me da. Bueno, pero que hay que pensar las cosas. Abraham tenía a Dios como lo primero. No que lo decía, porque yo creo que todos los creyentes aquí lo decimos. No es que lo decía. Es que para él lo más importante era Dios, su gloria y la comunión con Él. De hecho, cuando... déjeme, esto iba a saltar al capítulo 15, pero no voy a hacer el salto, permítanme llegar. Luego llegamos al capítulo 13 y ahí nosotros vemos cómo el incremento de ganado, de rebaños, de propiedades, empieza a causar disputa entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y ellos deciden separarse. Y yo creo que para mí hay una gran enseñanza práctica allí. Porque si ustedes recuerdan el texto, Abraham se acerca a Lot y le dice, mira, no podemos estar juntos. Toda la tierra está delante de ti. Escoge dónde tú quieres ir. Si tú escoges a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú escoges al norte, yo me voy al sur. ¿Y qué tiene eso de espectacular? Mucho. ¿A quién fue que Dios llamó? No fue a Lot, fue a Abraham. Por decirlo de alguna manera, Lot estaba ahí pegado, por decirlo, está bien Lot, ven conmigo. Sin embargo, aquí vemos una humildad, un hombre que a la hora de enfrentar conflictos no está dispuesto a hacer valer sus derechos. Escoge. Él perfectamente le pudo haber dicho, bueno Lot, entonces tenemos que separarnos, yo voy a ir por ahí, trata tú de ir por otro lado. Y no hubiera habido pecado en eso, porque al que llamaron fue a él, no fue a Lot. Pero él tenía el espíritu que nosotros vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no de estar siempre prestos a reclamar nuestros derechos, sino más bien de ceder. Y tengo que resistir muchísimo la tentación para no seguir abriendo ese paréntesis porque el tiempo se me va, pero es un tema que me gusta mucho. Pero por otro lado, también vemos algo que comúnmente antecede a situaciones pecaminosas. ¿Cuáles son? Cuando nosotros nos llevamos de nuestra vista. ¿Ustedes recuerdan el jardín del Edén? ¿Cómo empezó todo? ¿Ustedes recuerdan cómo empieza el relato de la caída? Y vio Eva que el árbol era bueno. ¡Wow! Más adelante, en el libro de Josué, el pecado de Acán. Y vio Acán un manto babilónico y un lingote de oro. Los ojos. ¿Qué dice el relato? Tenemos que dividirnos, se escoge. Y dice que Lot hizo así y vio las ciudades de la llanura y dijo, uy, esto sí está bueno. Abraham, yo voy a tomar la ciudad de la llanura. Pero ahí estaban Sodoma y Gomorra. ¿No hubiera sido mejor documentarte un poquito de tiempo? Y lo mismo que hacemos.
Algunos hoy se dirigen a Sodoma y Gomorra para mejor vida. Y después, ya ustedes saben, la historia se complica. Llevarse de los ojos, hay que tener mucho cuidado. Eso es lo que relata esa división, el capítulo 13. El capítulo 14, vemos cómo se arma este conflicto donde llevan cautivo a Lot y a toda su familia. Y Abraham se arma a todos sus siervos, tenía algunos aliados, y les cae de noche de sorpresa y rescata a los suyos. Y cuando viene de regreso de esa victoria, ¿quién le sale al camino? ¿Quién le sale al encuentro? Un personaje extrañísimo. Exactamente, pastor, pero tenga cuidado si usted está hablando extrañísimo de manera peyorativa. No, mis hermanos, cuando digo extrañísimo es que Melquisedec es un personaje rarísimo. ¿Usted tiene historia de Melquisedec antes de que apareciera aquí? No la puede tener a menos que esté inventando, porque no la hay. No la hay. De hecho, en el Nuevo Testamento se dice que Cristo fue sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Leví. ¿De dónde desciende Cristo? No de Leví, sino de Judá. Sin embargo, estaba establecido en el pueblo de Israel que todos los sacerdotes tenían que descender no solamente de Leví, sino de Aarón. Bueno, pues el Señor ni desciende de Leví ni desciende de Aarón. Y entonces, ¿con qué derecho el Señor es sacerdote, sumo sacerdote? Bueno, el texto de Hebreo no dice, porque Él no es sacerdote según la orden de Aarón, sino según la ley mosaica, sino según Melquisedec. ¿Y en qué se parecen? Que Melquisedec dice que no tenía ni padre ni genealogía. Pero Melquisedec era encarnado también. No era encarnado, era un hombre. Pero no se relata nada de él precisamente para que fuera un tipo de Cristo. Es importantísimo nosotros ver esos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Parte del problema con eso es que muchas veces uno empieza a ver tipos donde no lo hay. Y tipos solamente son aquellos que la Biblia claramente lo dice. Porque de lo contrario podemos estar especulando. ¿Qué hace Abraham con Melquisedec? Le entrega los diezmos de todo el botín. De todo el botín. Y cuando llega al rey de Sodoma y le entrega, el rey de Sodoma dice, no, tranquilo, quédate con el botín porque te corresponde. Dame solamente las personas. Y Abraham dice, no, yo no me quiero quedar con una sola cosa tuya. Solamente dale a los aliados. ¿Por qué? Bueno, porque los aliados no eran creyentes y ellos están esperando su parte. Pero yo y los míos no vamos a tomar nada. Pero es interesantísimo ese personaje de Melquisedec como un tipo del Señor Jesucristo. Era sumo sacerdote. Su nombre significa rey de Salem y se dice que era sacerdote. La información que nosotros tenemos de Melquisedec no está aquí en el texto. La tenemos sobre todo en la epístola a los Hebreos, que está demostrando la superioridad de Cristo como sumo sacerdote por encima de los sacerdotes mosaicos. Luego en el capítulo 15 se ratifica el pacto de Dios con Abraham. Dios se revela a Abraham como su escudo, como su gran galardón. Quizás era una forma de tranquilizarlo porque acababa de pasar por un evento conflictivo, bélico. Quizás una forma para decirle, tranquilo, que a ti no te va a pasar nada. Mi promesa sigue contigo. Yo te estoy protegiendo. Y en ese contexto Abraham dice, Señor, pero excúsame, mi Señor, pero tú estás hablando hace mucho de descendencia, pero yo ni siquiera tengo hijos. Y Dios le dice, tranquilo, yo te voy a levantar descendencia. Y entonces, a la semana siguiente, Sara sale embarazada. No. Pasan 10 años. Y luego de 10 años, Sara se desespera. Pero vamos a ver eso un poquito más adelante. El punto es que se le dijo a Abraham que su descendencia iba a morar en tierra lejana y que sería afligida por 400 años. Que era el tiempo que iba a pasar reproduciéndose en Egipto. Es impresionante cómo Dios une todos los cabos. Él hace sus promesas y uno dice, ¿pero y cómo? A veces parece como que las promesas de Dios no se están cumpliendo. ¿Pero y cómo va a ser? Y en un momento determinado el Señor hace así, y empiezan todos los cabos a unirse. Mis hermanos, hoy no es diferente. No es diferente. El Señor Jesucristo prometió volver.
Él volverá. Él volverá, no importa lo que tú y yo estemos viendo. Y nuestra labor no es estar chequeando ahí, y ya está sucediendo esto, ya está sucediendo aquello. No, nuestra labor es permanecer fieles y firmes, para que cuando Él llegue nos encuentre fieles y firmes. Pero de que va a venir, va a venir. Luego de esto en Génesis 16, después que pasan 10 años, o 10 años no, como 14, porque Dios le dice esto a Abraham cuando tenía cerca de 75 años, ¿verdad? O 10, sí, de 75. Cuando tenía 85, entonces vuelve y se le aparece. Y le ratifica que va a tener descendencia. Su esposa dice, bueno, pero quizá es según la costumbre de la época. Era una costumbre culturalmente aceptada que uno podía tener hijos de sus siervos y le pertenecían. Es lo que más adelante nosotros veremos con la tribu de Israel. La tribu de Israel, los 12 tribus descienden de 4 mujeres diferentes. Las 2 esposas de Jacob y las 2 siervas de sus esposas. Y son considerados hijos. Así que él dice, llégate a Agar, quizás esa es la forma. Así que se llega a Agar y nace Ismael y Dios le dice, no es ese, es de ustedes. Wow, no. Hermanos, mucho cuidado con nosotros esforzarnos tratando de acelerar la promesa de Dios o tratando de cumplir los planes de Dios por nosotros mismos. Ellos tenían la promesa y en un momento determinado parece que entendieron que ellos tenían que dar su ayudadita. No, mis hermanos, no. Nuestro papel no es ayudar a Dios, nuestro papel es obedecer. Nuestro papel es hacer todo lo que Dios nos indique. 13 años después que nace Ismael, entonces es que finalmente viene el nacimiento de Isaac. En Génesis 17, nosotros vemos cómo se da la circuncisión como la señal del pacto. Es decir, todo varón que naciera debía ser circuncidado al 8º día, y eso era una señal de que pertenecía al pueblo de Dios. A los 99 años, Dios aparece, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le aparece como el Todopoderoso. Y aquí en Génesis 17 se muestra cómo se sella el pacto con Abraham, cambiando su nombre de Abram a Abraham. Y se le ratifica que él iba a ser padre de muchedumbre de personas. También se cambia el nombre de Sara, de Sarai a Sara. Sarai significa mi princesa. Sara, sencillamente princesa. Y en el capítulo 18, nosotros tenemos una especie de paréntesis. Es como que el foco de la cámara deja a Abraham y hace así, Sodoma y Gomorra y Lot. Ese es uno de los capítulos críticos de la Escritura. ¿Qué dice la Biblia acerca de Abraham? Ustedes recuerdan que de David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo llamaba Dios a Abraham? Mi amigo. Wow. Mis hermanos, miren, uno se acostumbra a veces a las cosas. Abraham es llamado por Dios mi amigo. ¿Qué pasa con los amigos? Bueno, con los amigos uno les tiene un grado de confianza mayor. ¿Ustedes recuerdan lo que decía el Señor Jesucristo en Juan 15? Ya nos llamaré siervos, porque los amos no le dicen a sus siervos lo que hacen, pero a sus amigos sí. Y cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra por el pecado, dice, ¿y cómo yo le voy a ocultar eso a Abraham? Mis hermanos, Dios hace lo que quiera. Él tiene el derecho, Él no estaba obligado. Es un asunto de la nobleza del corazón de Dios. Es como, Él dice, pero Abraham me ha servido y ha sido fiel todos estos años. Su hijo, su sobrino está involucrado. ¿Cómo voy yo a ocultarle lo que voy a hacer? Y ahí es que se da esta conversación tan interesante de Abraham diciendo, wow, Señor, pero ¿y si hay 50 justos? ¿Tú destruirías la ciudad por 50 justos? Y el Señor le dice, no, Abraham, si yo encuentro 50 justos, yo no la destruyo.
Ay, mi madre, me equivoqué. Señor, está bien, 50 no, pero ¿y si hay 40? No, yo no lo voy a destruir si hay 40. Ay, Señor, perdóneme si sigo hablando, perdóneme mi necedad, pero ¿y si solamente hay 30? Y va bajando hasta que llega a 10. Y el Señor le dice que no hay ni 10. ¡Wow! ¡Wow! Ni 10. Llega un momento que Abraham dice, no dice así, pero yo me imagino a Abraham, bueno, pues destrúyela. Porque imagínense, o sea, ¿por qué vamos a hacer? Y entonces él libera de manera milagrosa a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Y les da una instrucción particular: salgan huyendo y no miren atrás. Se dice que la mujer de Lot miró atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Y uno dice, ¿y cuál era el problema de mirar atrás? Mis hermanos, no es un asunto de curiosidad. O sea, no es un asunto de curiosidad, es un asunto de, si eso está en contra de Dios, mi corazón no debe estar ahí ni un pedacito de Él. Pero es posiblemente como esa añoranza. Bueno, es verdad que la gente era mala, era verdad que eran pecadores, pero caramba, yo viví unos buenos días ahí. Déjame echarle un último vistazo para guardarlo en mi corazón. Yo no sé, estoy inventando. Pero lo que quiero decir es que no podemos pensar que una simple mirada era suficiente. En primer lugar, era una desobediencia. Y si fue una simple mirada suficiente, sí lo era, porque una desobediencia es suficiente para que Dios haga juicio. Pero en segundo lugar, muy posiblemente era mucho más que una mirada de curiosidad. En todo esto hay cosas que nos chocan. Ustedes recuerdan Lot, cómo Lot dice, eso para mí es incomprensible. Cuando rodean la ciudad y le dicen, sácanos a los varones que vinieron para nosotros conocerlos. No es para que salieran y le decían, bueno, somos los varones de Dios, mucho gusto. No, cuando en la Biblia dice conocerlo, generalmente se refiere a relaciones íntimas. Es un eufemismo para referirse a intimidad. De ahí es que viene la palabra sodomita para referirse a cierto tipo de homosexuales. Y hermanos, hoy se quiere reinterpretar el texto de Sodoma y Gomorra. ¿Qué significa? Eso mismo, que llegaron a una aberración tal que Dios los entregó. Es lo que nos explica Romanos 1:18 en adelante. No quisieron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a sus propios pecados. Así que nos asombra muchísimo que Lot dice, no, por favor, no hagan ese mal contra esos varones. Mire, yo tengo 2 hijas, yo se las puedo entregar. Yo no sé cómo usted lee eso, pero digo, pero ¿cómo que está loco? Pero evidentemente yo no le voy a entregar a los varones, pero a mis hijas por los varones, no, pero ven acá. O sea que siempre hay ciertas debilidades humanas que salen en nosotros aquí y allá. Gracias al Señor, Dios libera a Lot y a sus hijas y a su esposa, pero su esposa por desobediencia perece. Y llegamos al capítulo 20 y allí nosotros vemos cómo llegan donde Abimelech en Gerar, y hizo lo mismo que había hecho en Egipto. Dile a ellos que tú eres mi hermana. Y mis hermanos, nosotros podemos pensar a la luz de nuestra cultura, pero ¿cuál es el problema? Esa es mi esposa, ya hay que respetarla. Bueno, las cosas no funcionaban así. Era muy común el hecho de que una mujer hermosa llegaba a un lugar y si algún poderoso quería tomarla, no le temblaba el pulso para mandar a matar al esposo. Mandaba a matar al esposo y tomaba a la mujer. Eran otra cultura y otros tiempos. Así que no fue de la nada que a Abraham se le ocurrió eso. Pero no deja de ser una manifestación de falta de confianza en el Señor. Abimelech la toma y Dios empieza a enviar juicio. Y él dice, ¿pero qué pasa? Y Abimelech dice, ¿por qué tú no me dijiste que era tu mujer? Algunos piensan o se preguntan si esta porción es cronológica. ¿Por qué? Bueno, porque en este momento Sara debía de tener cerca de unos 90 años de edad. Y por más que usted diga, 90 años de edad, y la mujer era hermosa para uno querer estar con ella. Bueno, mis hermanos, ¿a qué edad murió Sara?
a los 125. Oh, duró mucho, depende. ¿A qué edad murió Abraham? A los 175. ¿Qué significa eso? Que Sara murió joven. O sea que no podemos juzgarla a la luz nuestra. Si usted hace una proporción, ¿qué es 90 versus 125? Posiblemente usted hace esa misma relación a lo que sería a 80 de hoy, y quizá le de una mujer de 50 años, de 45 años. Que para una persona también madura, si es una mujer atractiva, pues es mucho más entendible. Finalmente nace Isaac, y ya, el hijo de la promesa. Cuando había cesado la costumbre de las mujeres. De hecho, cuando el Señor se lo ratifica, Sara está en la casa de campaña. Y cuando Sara oye dentro de la casa de campaña que le están diciendo a Abraham que es de Sara que tú vas a tener, Sara se ríe. Oye, a mí hasta la menstruación se me fue hace tiempo. Y después el ángel le dice, ¿te reíste? No, Señor, yo no me reí. Usted se rió. Ese texto me encanta. No, usted se rió, no diga que no, que usted se rió. ¿Y qué sucede? Nace Isaac de Sara. Gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y ya el muchacho tiene 13 años. Señor, sigue ahí cumpliendo tu promesa. Y Dios se aparece y le dice, ok, Abraham, ahora ve, sacrifícamelo. ¡Wow! Y es interesante que uno leyendo el Antiguo Testamento piensa, ¿y qué habrá pensado Abraham? ¡Qué hombre! Él fue a sacrificarlo, no entendía. Pero mis hermanos, Abraham era igual que tú y que yo. De alguna manera yo tengo que tratar de encontrar una explicación. ¿Ustedes saben cuál fue la explicación que Abraham se dio? No aparece en el texto de Génesis, aparece en Hebreos. En Hebreos dice que Abraham dijo, bueno, el Señor es fiel y me dijo que era de aquí. Y ahora me está diciendo que lo sacrifique. ¿Cómo concilio eso? Él dijo, bueno, lo más seguro yo lo sacrifico y después el Señor me lo resucita. En su cabeza. Y cuando él está a punto de sacrificarlo, detente. Ahora sé que me amas. ¿Cómo que ahora sabe? ¿Y el Señor no lo sabía? Claro que sí, mis hermanos. Cada vez que hay una prueba, la prueba no es para que el Señor conozca lo que hay en nuestros corazones, porque el Señor lo conoce. Es para que nosotros seamos conscientes de lo que realmente hay en nuestros corazones. Así que ese sacrificio o ese inicio de sacrificio es un ejemplo perfecto. Es tanto así que es mencionado en el Nuevo Testamento en Hebreos 11. Sara muere a la edad de 127 años, me equivoqué por 2, 127 años. Y Abraham luego toma por esposa a Cetura y también dice que toma otras mujeres. Y luego en Génesis 24 nosotros vemos cómo Abraham busca esposa para su hijo Isaac. Y una vez más, manda a buscar a su gente. Yo creo que es algo muy claro desde el inicio, que Dios quiere que su pueblo se una en relaciones matrimoniales con su pueblo. Eso es tan viejo como de la época de Abraham. Y todavía al día de hoy tiene uno que está luchando. Todavía al día de hoy. En esta semana, y ya termino, yo tuve una entrevista de bautismo con una joven. Y le dije, perdóname, pero es la primera vez que voy a hacer esto y en lo adelante lo voy a hacer con todos los jóvenes. ¿Tú estás clara que la Biblia dice que un creyente no puede entrar en una relación con un inconverso? ¿Tú estás clara de eso? Me mostró muchísima claridad. Gloria a Dios por eso. Se lo voy a hacer a cada joven. ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, porque desde que yo soy joven, y de eso hace mucho, eso es una postalita repetida. Es vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez que ocurre. Y definitivamente, cuando alguien piensa en la posibilidad de ser del pueblo de Dios y tener una relación con alguien que no es del pueblo de Dios, hay una falta de entendimiento de la naturaleza del Evangelio. Así que nosotros vemos eso desde hace mucho. Abraham no quería que tomara esposos paganos. No, vete allá a mi pueblo. Bueno, el tiempo se me ha ido, mis hermanos, pero prácticamente terminamos. Si el Señor lo permite, la semana que viene vamos a ver el resto del libro de Génesis. En otras palabras, la semana que viene vamos a ver la vida de Isaac, de Jacob y de José. ¿Cómo? Oren la semana por mí, para que podamos tratarlo y no se nos quede.